Ya a esta hora de la mañana conectamos con el titular de la cartera de Producción e Industrias, economista Julio José Prado. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora en el Telediario. Muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto saludarles y acompañarles. Gracias, ministro. Yo la había escuchado en algunas de sus primeras intervenciones y hablaba que Ecuador tiene que mejorar sus índices de competitividad, pero también de productividad. Y ahí le pega, ministro, a la reducción de los costos que tienen los sectores productivos. Solo por ponerle un ejemplo, el sector bananero y el sector camaronero, que entre los dos representan unos 7.000 millones de dólares en exportaciones, tienen un costo altísimo en seguridad. Solo un dato, los camaroneros gastan casi 800 millones de dólares como industria en seguridad, solo por darle un dato. Y combustibles, también es un tema muy álgido porque la mayoría de las industrias usan también el diésel en algunos casos y las camaroneras también. Allí tiene mucho que trabajar internamente su cartera, ministro. ¿Qué piensa usted? Sí, Byron, mire, uno de los temas más importantes es que necesitamos trabajar de forma sistemática y sostenida sobre todos aquellos indicadores y aquellos elementos que generan competitividad, ¿no es cierto? Usted ha mencionado algunos, es decir, el tema de costos productivos es un elemento que afecta a la competitividad de las industrias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poder bajar desde lo que nos compete, ¿no es cierto?, desde el sector público, toda la tramitología, burocracia, registros duplicados, etcétera y demás, incluso temas relacionados con la corrupción, ineficiencia, que hacen que los costos del sector productivo sean demasiado altos. Ahí le voy a comentar en un momento qué es lo que vamos a hacer durante los 100 primeros días para poder apoyar a esa reactivación y desde el punto de vista de reducir costos, ¿no es cierto?, y trabas a las empresas. Ha mencionado usted también el tema de productividad. Dentro de la competitividad, un elemento esencial es que podamos producir más y mejor. Ahí hay un rol, ¿no es cierto?, sobre todo del lado privado, que podamos hacer estrategias de innovación sectorial, que podamos hacer estrategias de competitividad sectorial, que podamos buscar más mercados no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, y ahí es donde se empata esto con otras de las líneas estratégicas que vamos a trabajar, que tiene que ver con poner más Ecuador en el mundo, ¿ya? Entonces, en términos generales, la visión de esta cartera es que tenemos que trabajar en forma sostenida, rápida, ¿no es cierto?, pero además institucionalizada, ¿no es cierto?, es decir, generar las agendas de corto, mediano y largo plazo que nos permitan que todos estos problemas que tenemos desde el punto de vista de competitividad, que hacen que estemos, el Ecuador, ¿no es cierto?, muy por debajo de lo que deberíamos de estar comparados con nuestros países vecinos, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Uruguay, ¿no es cierto?, deberíamos tener un nivel de competitividad y de prosperidad, como se llama esto hoy por hoy también, que es la capacidad de las personas y de las empresas para generar más riqueza, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar, Byron. Ministro, y el tema también va relacionado con la seguridad jurídica o la capacidad que pueden tener las empresas de expansión, crecimiento o nuevas inversiones. Y hay un elemento que es muy sensible, que es el tema de contratación para generar empleo. Y usted sabe que el código, y lo hemos conversado muchas veces, nuestro código tiene más de 80 años, es muy caduco para las nuevas relaciones laborales, entre esas el teletrabajo. ¿Cómo desde su cartera impulsar que efectivamente haya nuevas modalidades de contrato al margen de esta famosa ley de oportunidades que ha dicho el ministro Donoso la va a presentar? Porque en el sector de la economía formal hay muchísimas modalidades económicas que necesitan una actualización para poder contratar, ministro, y tener más empleo. Sí, mire, a ver, hay varios elementos ahí, ¿no es cierto? Dentro de mi cartera, el tema central es poder generar producción y productividad a nivel local y atraer inversiones extranjeras, es decir, lograr que venga más mundo, como lo ha dicho el presidente Lasso, hacia el Ecuador. ¿Cómo tenemos que trabajar el tema de seguridad jurídica que usted ha dicho que es una de las grandes trabas y efectivamente la es? ¿Qué significa seguridad jurídica? Poderle dar, primero, la tranquilidad a los inversionistas locales del propio Ecuador y a nivel internacional, que las reglas del juego, ¿no es cierto?, se van a mantener. Que a nivel macroeconómico vamos a tener un plan, ¿no es cierto?, de todo el frente económico, no solo el Ministerio de Economía, sino trabajo, evidentemente finanzas, producción, turismo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que nos permita poner las condiciones adecuadas
para que esas empresas vengan y no inviertan durante un año o 2 años, sino que se queden a invertir 10, 20, 30 años como necesitamos en el Ecuador. Entonces, en la parte de inversiones, vamos a trabajar en algunas reformas puntuales que no requieren normas, leyes, mejor dicho, no requieren reformas o pasar por la Asamblea, pero que sí son reformas puntuales para acelerar los procesos de atracción de inversiones. Me refiero, por ejemplo, a los contratos de inversión. Los contratos de inversión toman hoy por hoy demasiado tiempo en ser aprobados y lo que más necesitamos es atraer esos capitales de esas empresas extranjeras que vengan a producir y que vengan a generar, ¿no es cierto?, fuentes de trabajo en el Ecuador. Eso es lo primero. Con respecto a lo segundo, ¿cómo ayudamos a que las empresas también puedan ser más eficientes? Bajándoles costos de producción, como decíamos anteriormente. ¿Cómo bajamos costos de producción? Específicamente, una reforma arancelaria. Tenemos que poder bajar aranceles que están siendo cargas a las empresas ecuatorianas. ¿Qué aranceles? Al menos trabajar en temas de materias primas, insumos y algunos bienes de capital, para que eso reduzca el costo de fabricar en el Ecuador, equilibre el nivel de competencia y competitividad entre lo importado y lo local y que nos permita a los consumidores, al consumidor ecuatoriano, tener acceso a productos más adecuados, más baratos, siempre cuidando la calidad, ¿no? Y después, ya en el más largo plazo, tenemos que hacer una estrategia nacional de atracción de inversiones, Byron, que nos permita básicamente sentar las bases para crear en el país una gran capacidad, una gran agenda que no existe hoy por hoy de atraer esas inversiones internacionales y darles estabilidad que requieren los inversionistas extranjeros. Creo que hoy por hoy está claro, Byron, también que somos un foco en América Latina de atracción de inversiones, de una nueva visión, de decirle al empresario local, al emprendedor local y al mundo, estamos abiertos para hacer negocios y creemos en el rol de la empresa privada. Eso también es muy importante. Ministro, a propósito de aranceles, ¿será a través de acuerdos ministeriales o resoluciones del COMEX para evitar ir a la Asamblea? A ver, la resolución de aranceles, ¿no es cierto?, es una facultad del COMEX, ¿no es cierto?, que cae sobre este ministerio, pero tenemos que evidentemente consensuar con todo el Frente Económico y con la presidencia, pero no tiene que pasar este tema a través de la Asamblea Nacional. Esto es una decisión gubernamental, digamos, en la que tenemos que consensuar. ¿Cuál es el objetivo ahí? Tener dentro de las próximas semanas una primera lista de reducciones arancelarias, ¿no es cierto?, de subpartidas que pueden ser reducidas y que evidentemente tendremos que después consensuarlas con el Ministerio de Economía, con la Presidencia y con otras carteras de Estado para poder ver cuál es el sacrificio fiscal. Pero el enfoque está muy claro, Byron. Lo que queremos es bajar costos productivos, ¿no es cierto?, que les permitan a las empresas y a los clientes, a los consumidores, poder avanzar básicamente hacia reactivación productiva. Ese es el camino. Ministro, en acuerdos comerciales parece que está un poco larga la cuesta y muy empinada. Digo esto porque no hemos escuchado absolutamente nada del acuerdo comercial con Estados Unidos. Entiendo que ya pasó la fase 2 y con México parece que había algún tema puntual que no nos permite llegar a este acuerdo para finalmente entrar a la Alianza del Pacífico. ¿O ya está superado esto? Mire, más bien la visión hacia los acuerdos comerciales es absolutamente clara. ¿Qué es lo que vamos a buscar desde el gobierno nacional? Y como un mandato muy claro del presidente de la República. Necesitamos caminar hacia apertura comercial, no solo con los países con los cuales ya tenemos acuerdos, incrementar esos acuerdos y ponerlos en práctica, sino buscar nuevos acuerdos comerciales, pero con mucha claridad lo vamos a decir, sin dogmas, sino entendiendo dónde realmente requieren los emprendedores y los empresarios que abramos mercados y oportunidades en el exterior. Entonces, ahí usted ha comentado un par de acuerdos. A ver, primero el de México, ¿no es cierto? Estos no son los únicos acuerdos que vamos a buscar, pero son los que en el corto plazo están más directamente relacionados con la agenda de corto plazo, ¿no? Entonces, México, por ejemplo. En México ya se han venido haciendo rondas de negociación. Nosotros, durante las últimas 2 semanas, hemos tenido ya conversaciones, ¿no es cierto?, a nivel diplomático, a nivel comercial incluso, con la embajadora de México en el Ecuador, con nuestros embajadores, etcétera y demás, para poder armar una hoja de ruta de corto plazo. ¿Cuánto tiempo nosotros estimamos que nos puede tomar el cerrar ya definitivamente un acuerdo comercial con México? Nos puede tomar hasta 6 meses. Ojalá sea menos, pero nos vamos a dar un plazo de hasta 6 meses para poder avanzar. ¿Qué falta en el tema con México?
y aparte ya final de negociación, que son los temas evidentemente más álgidos, que es de acceso a mercados y temas relacionados con inversiones justamente, ¿no? Ahí vamos a estar intercambiando algunas listas en las próximas de productos, etcétera, y de requerimientos de lado y lado en las próximas semanas y esperamos poder avanzar rápidamente. Y le cuento también que va a haber dentro de poco una misión empresarial que vamos a armar en México físicamente para poder ya avanzar también en lo privado, ¿no es cierto?, y en lo comercial con estas relaciones entre México y el Ecuador. Después vendrá la Alianza del Pacífico, una vez que tengamos México, Alianza del Pacífico, 6 meses después de la firma del acuerdo con México. Y en el tema de Estados Unidos, una visión muy clara: no podemos seguir sin tener un acuerdo comercial de largo plazo con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial como país en forma individual. Estamos armando la próxima semana mismo, ¿no es cierto?, una misión encabezada por el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, en representación mía para tener ya reuniones tanto a nivel privado como público con el Departamento de Comercio, de tal forma que podamos preparar también la agenda en la cual yo viaje a Estados Unidos y pueda ya sentarme, ¿no es cierto?, con mi contraparte en el Departamento Comercial y comenzar a armar esa hoja de ruta. Esos son los 2 primeros acuerdos, pero tenemos una visión también hacia el Asia y otro tipo de acuerdos comerciales, porque como le digo, la visión es abrir más oportunidades comerciales para que un pequeño empresario, un artesano, etcétera, pueda incluso exportar a Estados Unidos y al mundo, ¿no es cierto?, que son las oportunidades que estamos buscando. Ministro, pregunta final, y esto sí le compete también, no a usted como cartera, pero sí porque usted viene del gremio, y el presidente ha dicho que los bancos tienen que bajar los intereses y dar más crédito. Ya está muy por debajo el riesgo país, hay dinero fresco del extranjero. ¿Por qué la banca privada demora tanto en entregar recursos a bajo crédito, sobre todo a la reactivación económica? Mira, aquí hay varios elementos, ¿no es cierto? Primero, está muy claro que el presidente Lasso y yo en lo personal entendemos muy bien las complejidades del sistema financiero y cómo el sistema financiero en su conjunto puede apoyar al desarrollo productivo y a la reactivación, pero también permitiendo que el sector sea sólido, solvente, estable en el largo plazo. Ahí hay 3 elementos muy rápidos que le voy a comentar. El tema financiero privado, que es banca y cooperativa. El tema de los públicos y privados, es decir, fideicomisos que podamos trabajar, y el tercer elemento de la banca pública, directamente que nos compete ya como gobierno. En lo privado, ¿no es cierto?, estamos comenzando a ver que con este entorno de mayor liquidez, más estabilidad, previsibilidad de largo plazo, ¿no es cierto?, y reducción del riesgo país, efectivamente las tasas están comenzando a bajar. Creemos que en el futuro, efectivamente, mientras más baje el riesgo país, mientras más se asienten los planes de gobierno, mejor serán las condiciones, no solo de tasas, sino de plazos de crédito y de acceso al crédito, que es un tema que se requiere en forma muy importante. Pero ya estamos conscientes que eso no va a ser suficiente para la reactivación productiva. Por eso estamos trabajando ya en un fideicomiso público-privado apoyado por bancos multilaterales que nos permitan, ¿no es cierto?, apoyar a aquellos sectores que están más afectados por el COVID. Lo estamos planificando en este momento, estamos viendo la parte técnica y dentro, esperamos, de las próximas semanas o máximo mes, ya comentar cómo va a funcionar este mecanismo. Y el tercer elemento es trabajar con la banca pública, la CFN, Banecuador, para que podamos justamente ampliar oportunidades y dinamizar la entrega de crédito hacia los sectores productivos, hacia los sectores agrícolas, a través de esa banca pública. Eso ya no me compete a mí directamente, pero yo sí soy miembro del directorio de esas instituciones, así que estaremos comentando en los primeros directorios que van a ser ya dentro de poco la necesidad de avanzar con eficiencia, con rapidez a ese desembolso de créditos en la parte pública, ¿no? Y que tenga la banca pública ese rol de banca de segundo piso o banca de desarrollo, como se le conoce a nivel internacional, que lastimosamente no la ha tenido. Esos son, en términos generales, ¿no es cierto, Byron?, los factores que ayudan a la competitividad, a abrir el mercado, dar más oportunidades, atraer más inversiones, que haya más liquidez, ¿no es cierto?, y trabajar en la agenda interna de reactivación productiva y de competitividad y desarrollo de la industria local. Esto es algo que en forma integral, como la estamos planteando, no se ha visto antes en el país. Es una agenda ambiciosa, pero creemos que el Ecuador, las industrias, las personas, los trabajadores del Ecuador se merecen que seamos ambiciosos y que seamos rápidos también en la ejecución. Así que esto no es solo un plan, sino que lo estamos ya comenzando a trabajar con acciones muy concretas también. Muy claro y conciso. Ministro Julio José Prado, muchas gracias.
Gracias, un gusto estar con ustedes. El titular de Producción e Industrias. 7:43 a la pausa. Regresaremos para tratar temas políticos, y es que la Asamblea ya comienza a trabajar en su fiscalización. Su comisión respectiva ya prepara los primeros juicios. Comenzaremos con un asambleísta a propósito de este tema.